Podés apuntar con esto si querés. ¿Lo viste? Listo, con eso. Sí, pueden apuntar y también pueden pasar con este si quieren, supuestamente. Para abajo, para abajo. Ah, claro. A ver. Yo creo que voy por las No sé dónde hay que apuntar. Sí, estoy segura. Qué vergüenza. Bueno, para aquí. Bueno, buenos días a todos. Somos Milagros y Camila, residentes de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital Fernández. Y hoy traemos un Ateneo titulado Síndrome de Fanconi adquirido a propósito de un caso clínico. Estos... No pasa. Con el mouse. Si no nos... Pero hago una animación. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo del Ateneo y vamos a comenzar con el caso clínico que trata sobre un paciente masculino de 50 años de edad que consulta por primera vez en nuestro hospital en enero de 2023. El paciente refiere una proteinuria de 2 años de evolución junto con dolor en articulaciones, principalmente en tobillos y rodillas, que luego fue confirmada por una resonancia magnética, una necrosis ósea en ambas articulaciones. Trae como antecedentes previos estudios de laboratorio en donde se destacan una creatinina elevada, que previamente era normal, glucosuria en contexto de normoglucemia, también presentaba hipoglucemia, hipofosfatemia, para la cual se descarta que la causa haya sido una osteomalacia oncogénica mediante estudios complementarios, y también trae el informe de una biopsia renal en donde se describe una injuria tubular aguda con lesiones glomerulares incaracterísticas. Al paciente se le solicitan nuevos estudios de laboratorio, pero no vuelve a concurrir al hospital hasta diciembre de 2023, en donde consulta directamente con el servicio de nefrología y refiere haber perdido movilidad en el último tiempo. De hecho, concurre a la consulta en silla de ruedas. Por lo tanto, el médico decide solicitarle nuevos estudios de laboratorio en sangre y en orina. Dentro de los estudios de los análisis realizados en sangre, destacamos algunos. El paciente presentaba una glucemia en ayunas dentro del rango de referencia, una creatinina elevada junto con un índice de filtrado glomerular estimado por la ecuación CKD-EPI menor a 60, lo que nos está indicando un compromiso de la función renal. También presentaba hipofosfatemia e hipoglicemia, que eran coincidentes con los antecedentes que trajo el paciente, y una fosfatasa alcalina elevada, probablemente debido al aporte de la isoenzima ósea. En lo que es el medio interno del paciente, en el estado ácido-base se refleja una acidosis metabólica y luego con el ionograma se puede ver que la misma es hiperclorémica y que la anión GAP se encontraba normal. En lo que son los parámetros urinarios, tenemos por un lado la orina de 24 horas, en donde se destaca una proteinuria elevada de 1,25 gramos por día y el ácido úrico y el fósforo dentro de los rangos de referencia. Además, se le realizó una orina completa en donde destacamos un pH de 7 y una glucosa que presentó 2 cruces en la tira de orina. Luego fue confirmado esto en una nueva muestra de orina aislada, donde se midió la glucosa de manera cuantitativa, obteniéndose un valor muy elevado de 13,5 gramos por decilitro. Acá queremos aclarar que esto no es una determinación que se suele hacer en el laboratorio, es decir, medir la glucosa en orina aislada de manera cuantitativa, sino que fue un pedido específico del médico, el nefrólogo. Entonces, con todos estos valores, la interpretación que se realiza desde nefrología es que el paciente presentaba un descenso de la reabsorción tubular de fosfato, un aumento de la excreción fraccional, tanto de fosfatos como de uratos, y se confirmó la glucosuria normoglucémica que el paciente traía como antecedentes previos. Entonces, con estos resultados, con los síntomas que presentaba el paciente y con la biopsia renal, el diagnóstico presuntivo fue una tubulopatía compleja proximal, conocida como síndrome de Fanconi del adulto, cuya etiología hasta el momento era desconocida. Entonces, ¿qué es el síndrome de Fanconi? Bueno, para definirlo, primero tenemos que recordar que a nivel del túbulo proximal se reabsorbe un 65% de lo que es ultrafiltrado en el glomérulo, como pueden ser electrolitos, agua, glucosa, aminoácidos, entre otros. Entonces, podemos definir al síndrome de Fanconi como una disfunción del túbulo proximal en donde va a haber un aumento de la excreción urinaria de lo que normalmente se debería reabsorber a este nivel, como van a ser aminoácidos, glucosa, fosfato, bicarbonatos, ácido úrico, entre otros. Algunos de los mecanismos que causan esta disfunción del túbulo proximal pueden ser una anomalía generalizada de los transportadores que existen en este nivel,
una inhibición o un mal funcionamiento de la bomba sodio-potasio TPasa o también una anomalía de alguna otra organela celular. Al síndrome de Fanconi lo podemos clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a su origen, en hereditario y adquirido. El hereditario se va a dar principalmente en los niños y va a estar causado por algunas enfermedades metabólicas como cistinosis, galactosemia o tirosinemia, o también por anomalías mitocondriales o bien puede ser idiopático. En cambio, el adquirido se va a presentar en la adultez y estas son sus tres causas principales. La medicamentosa, por ejemplo, ciertos antibióticos nefrotóxicos o por fármacos utilizados en el tratamiento antirretroviral. También puede estar causado por exposición a metales pesados como plomo o cadmio, o por disproteinemias o gamapatías monoclonales como mieloma múltiple, amiloidosis por cadenas livianas o proteinurias por cadenas livianas libres. Entre los signos y síntomas, al tratarse de una afección tubular proximal, los pacientes pueden presentarse con proteinuria de bajo peso molecular, un aumento en la glucosuria que no se explica por una concentración de glucosa que supera el umbral renal, es decir, sin hiperglucemia, y las pérdidas urinarias que mencioné previamente, que van a verse reflejadas en alteraciones de parámetros séricos como hipofosfatemia, hipopotasemia, hipouricemia, acidosis metabólica hiperclorémica, que va a estar causada principalmente por el aumento de la excreción de fosfatos y ácido úrico y por el aumento de la bicarbonaturia. La alteración de los parámetros séricos va a llevar a ciertos desbalances electrolíticos que se van a manifestar como poliuria, polidipsia, deshidratación, fatiga, debilidad muscular o mialgia. Y a nivel óseo, los pacientes pueden presentar en los niños raquitismo y retraso en el crecimiento, y en los adultos puede haber osteomalacia que se va a manifestar como fracturas sin una lesión real o dolor óseo también. Entonces, volviendo a nuestro paciente, la sospecha diagnóstica era síndrome de Fanconi adquirido, que resta saber cuál es la causa. Como mencionó recién, estas son las tres principales causas del síndrome de Fanconi adquirido en los adultos. La causa medicamentosa fue descartada a nuestro paciente porque no consumía ninguno de los fármacos que están nombrados como agentes causales. En un principio se sospechó que podía ser por antiinflamatorios que tomaba el paciente debido al dolor que presentaban las articulaciones, pero esto fue descartado. Tampoco estuvo expuesto a metales pesados, por lo tanto se orientó la búsqueda de una gamapatía monoclonal. Entonces el médico extiende el pedido del laboratorio hacia un proteinograma electroforético y un uroproteinograma. Bueno, comenzando con las técnicas, en nuestro laboratorio contamos en el sector de proteínas con un equipo automatizado de Interlab, en donde el proteinograma se realiza mediante una electroforesis en gel de agarose pH alcalino y luego es revelado con una tinción de azul ácido. Esta técnica permite separar las proteínas séricas en 6 bandas, la albúmina y 5 globulinas, que son alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y las gamma-globulinas. Y bueno, en la diapositiva podemos observar lo que sería un proteinograma normal y la posición de cada una de las bandas y qué proteínas corresponden a cada una de ellas, a modo recordatorio. Acá podemos observar el proteinograma de nuestro paciente en la calle 1 y en la calle 2 el pool de sueros normales que se larga con cada corrida. Vemos que el proteinograma de nuestro paciente no presenta ninguna particularidad. Por otro lado, también se le había solicitado uroproteinograma que se realiza en el mismo equipo, también una electroforesis a pH alcalino, pero en este caso es de alta resolución. Los criterios de tinción van a depender de acuerdo a la concentración de proteínas en la orina de 24 horas. Si es mayor a 200, se va a realizar una tinción con violeta ácido, y si es menor, se va a realizar la tinción argéntica. ¿Por qué esta técnica es de alta resolución? Porque se aplica un mayor voltaje y se deja migrar por más tiempo, permitiendo de esta manera una mejor separación de las bandas, generando así mayor resolución. En la diapositiva podemos ver un ejemplo de qué bandas pueden aparecer y qué proteínas van a corresponder a cada una de ellas. En el uroproteinograma de alta resolución pueden aparecer diversos patrones de proteínas urinarias. Por un lado está la proteinuria fisiológica, en donde se va a ver solamente una banda tenue de albúmina.
Después permite separar lo que sería la proteinuria glomerular selectiva de la no selectiva. En la selectiva se van a ver dos bandas claramente visibles que van a pertenecer a la albúmina y a la transferrina, y en la no selectiva ya existe un patrón similar al proteinograma sérico, en donde a mayor cantidad de bandas va a estar hablando de un mayor compromiso del glomérulo. Por otro lado, en la proteinuria tubular van a predominar las otras bandas, es decir, alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas, y cuando la proteinuria se encuentra asociada a una disglobulinemia, pueden llegar a aparecer una o más bandas en la zona gamma que van a estar causadas por una inmunoglobulina o las fracciones de ella, como las cadenas pesadas o las cadenas livianas libres. Y acá queremos aclarar que si bien el gol estándar para el diagnóstico de la proteinuria glomerular de la tubular, es decir, su separación, es el SS-Page, porque esta técnica permite eh, separar las bandas por peso molecular. La técnica que realizamos nosotros del uroproteinograma de alta resolución permite un acercamiento al diagnóstico, pero su verdadero objetivo es la búsqueda de componentes monoclonales en orina. Entonces acá mostramos el uroproteinograma, perdón, de nuestro paciente. En la calle 1 se encuentra el suero que fue diluido 1 en 20 y sirve para tener una referencia de la posición de las bandas. Y en la calle 2 se encuentra la orina del paciente que debido a la concentración de proteínas fue realizada la tinción con plata. El patrón que fue informado fue una proteinuria glomerulotubular debido a que se encontraron tanto bandas glomerulares como tubulares. Lo que sí llama la atención son estas dos bandas en la zona de las gamma globulinas. Por lo tanto, al paciente se lo siguió estudiando. Se realizó la determinación de la beta 2 microglobulina en orina, obteniéndose un valor muy elevado, lo que nos estaría hablando de que el paciente presentaba un daño tubular importante. Debido a la presencia de las dos bandas en la zona gamma, al paciente se realiza la inmunofijación para la búsqueda de proteínas de Benson-Jones. También la realizamos en el mismo equipo, pero luego de realizar la electroforesis, se enfrenta al gel con antisueros de distinta especificidad. Estos son los que utilizamos en nuestro laboratorio y el hecho de usar estos antisueros permite aumentar la sensibilidad de la técnica y llegar a identificar la identidad de las bandas en el caso de que aparecieran. El criterio de tinción es similar al uroproteinograma, pero en este caso el valor de corte es de 100. Se pueden observar con esta técnica distintos patrones anormales. Por un lado, la presencia de la proteína de Benson-Jones, en donde se va a ver una banda monoclonal revelada con anticapa o antilambda, y la misma banda revelada con el antisuero anticadena liviana libre correspondiente. No se va a ver reacción con el antisuero anti-GAOM. Después puede haber la presencia de un componente monoclonal que no esté asociado a proteína de Benson-Jones, en donde acá no se va a ver reacción para anticadena liviana libre, a diferencia del anterior, y sí va a aparecer una banda revelada con el antisuero anticadenas pesadas, y la misma banda monoclonal revelada con anticapa o antilambda. Y después puede existir la presencia de un componente monoclonal que sí esté asociado a proteína de Benson-Jones, en donde se va a ver una combinación de los patrones anteriores. Acá queremos aclarar también que si bien pueden observarse estos otros dos patrones, si no se encuentra la proteína de Benson-Jones, se va a informar como negativo. Este es el resultado de nuestro paciente. En un principio fue interpretado como ausencia de proteína de Benson-Jones debido al tamaño de las bandas que aparentaban policlonalidad. Pero esto no concordaba con lo observado en el uroproteinograma. Es decir, generaba dudas porque no lo estábamos viendo en la inmunofijación. Por lo tanto, se decide realizar un nuevo uroproteinograma, pero esta vez revelado con la tinción de violeta ácido, para descartar que la presencia de las bandas no haya sido un artefacto de la técnica, ya que la reacción argéntica puede tener reacciones inespecíficas. Pero se observó el mismo patrón observado en el proteinograma anterior, es decir, un patrón glomerulotubular. Por lo tanto, al paciente se le decide solicitar una nueva muestra, se decide derivar las cadenas livianas libres para aumentar la sensibilidad diagnóstica y para agotar todas las posibilidades de abordaje desde el laboratorio en la búsqueda de las batidas monoclonales. Cuando llegan los resultados, vemos que el paciente presentaba unas cadenas livianas de tipo lambda muy aumentadas y consecuentemente una relación capa-lambda muy alterada. Entonces surge la duda de por qué ante semejantes
valores de cadenas de tipo lambda no lo estamos encontrando cuando buscamos proteínas de Benson-Jones. Por lo tanto, al paciente se le solicita una nueva muestra de orina de 24 horas y se vuelve a alargar la búsqueda de Benson-Jones. En este caso, teniéndose con los dos métodos, tanto con violeta ácido como con plata. Se observa el mismo patrón observado como en la primera vez que lo alargamos, es decir, hasta el momento no seguían apareciendo las proteínas de Benson-Jones en orina. Entonces, como esto no concordaba con lo que se veía en el uroproteinograma y en las cadenas livianas libres en suero, se decide realizar como una técnica in-house o casera, en donde se combinan dos técnicas. Por un lado, se combinó la electroforesis en alta resolución, es decir, la que usamos para el uroproteinograma, con una posterior inmunofijación con los antisueros que se usan para la búsqueda de proteínas de Benson-Jones. Con esta técnica se logró separar esa banda aparentemente policlonal en dos bandas homogéneas, revelándose tanto en la zona lambda como en lambda free. Entonces al paciente se le informó la presencia de cadenas livianas libres monoclonales en orina de tipo lambda. Ahora, ¿por qué aparecen dos bandas en la zona lambda? La interpretación que se realiza del laboratorio es que las cadenas de tipo lambda tienden a dimerizar en mucha mayor medida que las cadenas de tipo kappa e incluso pueden llegar a polimerizar. Al momento de dimerizar estas cadenas, los epítopes hacia los cuales se unen los anticuerpos para revelar las cadenas livianas libres no se van a encontrar disponibles, por lo tanto, no voy a observar reacción cuando se lo enfrenta con los antisueros correspondientes. Por ello es que la interpretación que realizamos fue que la banda que se encuentra con menor movilidad electroforética correspondería a la cadena liviana libre monomérica, por eso lo vemos en lambda como lambda free, y a la banda que se encuentra con mayor movilidad electroforética estaría correspondiendo a la cadena liviana lambda dimerizada. Esto se debería confirmar mediante otras técnicas, por ejemplo, tratando la muestra previamente con beta-mercaptoetanol y luego realizando nuevamente la electroforesis, viendo que si desaparecen las múltiples bandas se trata de la misma proteína. O también podrían realizarse técnicas de biología molecular. Entonces, resumiendo, el informe final de nuestro paciente fue un proteinograma electroforético que no presentó particularidades, un uroproteinograma en donde se observó un perfil de proteinuria glomérulo-tubular, una beta-2 microglobulina en orina elevada de 38 miligramos por litro. Las cadenas livianas libres en suero se encontraban aumentadas, las cadenas de tipo lambda, con una relación kappa-lambda muy alterada, y por último, se observaron cadenas livianas monoclonales libres en orina de Benson-Jones de tipo lambda. Entonces, con todos estos resultados, el equipo médico realiza de esta forma el diagnóstico presuntivo de síndrome de Fanconi por cadenas livianas libres y se derivó al paciente de hematología para su evaluación y diagnóstico. En este punto es donde perdemos contacto con el paciente porque continuó atendiéndose en otra institución. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es entonces el síndrome de Fanconi asociado a cadenas livianas libres o LCFS por sus siglas en inglés. El síndrome de Fanconi asociado a cadenas livianas libres se suele dar en contexto de diferentes gamapatías monoclonales, como puede ser un mieloma múltiple, una gamapatía monoclonal de significancia renal, e incluso se lo describió en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström. La gamapatía monoclonal de significancia renal engloba todos los trastornos renales que son causados por una inmunoglobulina monoclonal o un fragmento de ella, pero que no cumple con los criterios de mieloma múltiple. Con lo cual, a grandes rasgos, podríamos decir que se trataría de un MUS, pero con compromiso renal. En el año 2021 se publica un estudio realizado en China en el cual se toma una cohorte de 26 pacientes y se los analiza en cuanto a las características clínico-patológicas que presentan en el contexto del síndrome de Fanconi por cadenas livianas libres asociado a la gamapatía monoclonal de significancia renal, y también se evalúa cómo es su evolución en el tiempo con distintos tratamientos que vamos a ver más adelante. En cuanto a las características demográficas de los pacientes, se reporta una edad del diagnóstico promedio de 50 años de edad, sin prevalencia entre el sexo masculino o femenino, y la sintomatología mayormente referida trataba de fatiga y dolor óseo. Tanto las características demográficas como la sintomatología son también coincidentes con nuestro paciente.
Por otro lado, se evalúa cómo fue la evidencia de ese componente monoclonal en los estudios de laboratorio. Únicamente un 46% de los pacientes presentaban una banda monoclonal visible en el proteinograma electroforético y un porcentaje aún menor la evidenciaba en la inmunofijación en suero. Por otro lado, la inmunofijación en orina para la búsqueda de proteínas de Benson-Jones fue positiva en un 83% de los casos, pero lo que queremos resaltar es que la relación alterada de cadenas liganas libres kappa lambda en suero se encuentra en todos los pacientes, porque uno no va a tener una positividad de proteínas de Benson-Jones en orina si no posee un valor muy elevado de esta cadena ligana libre en suero. Nuestro paciente de proteinograma electroforético, como ya vieron, no presentó ninguna particularidad, con lo cual no se siguió con la inmunofijación en suero, pero sí obtuvimos la inmunofijación en orina positiva para cadena ligana libre monoclonal de tipo lambda y la relación muy alterada de cadenas liganas libres en suero a expensas de la cadena ligana lambda. En cuanto a la función renal, el estudio destaca 3 parámetros en particular. Por un lado, la proteinuria diaria, con una media de 2,26 gramos por día, pero con un rango bastante amplio que va desde proteinurias fisiológicas hasta proteinurias muy por encima del rango que empezamos a considerar de nefrótico, gracias, llegando casi hasta los 9 gramos por día. Esto lo queremos destacar porque también nuestro paciente presentaba una proteinuria de 1,25 gramos, pero bueno, vemos que el rango es súper amplio. Por otro lado, la creatinina media se encontraba cerca de un valor de 1 miligramo por decilitro y el índice de filtrado glomerular era menor a 60 en casi un 36% de los pacientes. Todos estos parámetros de función renal se encontraban también alterados en nuestro paciente. Por otro lado, se evalúa cómo es la disfunción tubular. En este caso, la mitad de los pacientes presentan un síndrome de Fanconi completo, que incluye glucosuria normoglucémica, aminoaciduria, hipofosfatemia en contexto de excreción fraccional de fosfato aumentada, hipouricemia y acidosis tubular renal. Siendo el síndrome de Fanconi una disfunción tubular proximal, la beta-2 microglobulina en orina se encuentra aumentada en todos los pacientes. Y en cuanto a las alteraciones del estado ácido-base debido a la disfunción tubular, se encuentra un pH plasmático dentro del rango normal, pero en el límite inferior del rango de referencia, y un bicarbonato disminuido. Nuestro paciente sí presenta un pH plasmático más acidótico y el bicarbonato se encuentra dentro de estos valores si consideramos los desvíos estándar. Los autores del estudio consideran al síndrome de Fanconi de presentación completa cuando se da en un contexto de glucosuria normoglucémica, aminoaciduria, hipofosfatemia con excreción fraccional de fosfato aumentada e hipouricemia. Y por otro lado, lo consideran incompleto cuando se cumplen solo 3 de los 5 criterios. Con los estudios que nosotros tenemos disponibles de nuestro paciente, podemos decir que se trata de un síndrome de Fanconi incompleto, pero sin descartar el hecho de que pudiera haber llegado a ser completo por la imposibilidad de haber realizado la determinación de aminoaciduria. Ahora, ¿cómo es que se da la fisiopatología por cadenas livianas en el síndrome de Fanconi? El nivel de cadenas livianas libres va a depender, por un lado, de la producción por las células plasmáticas a nivel periférico y por otro, del nivel de metabolización renal. Por el pequeño tamaño que tienen las cadenas livianas, filtran libremente por glomérulo y llegan al túbulo proximal, donde son normalmente reabsorbidas y metabolizadas con una capacidad diaria de metabolización de 10 a 30 gramos día, que es un montón. Por lo cual, en personas que no tienen una alteración en la producción de cadenas livianas libres y generan de 0,5 a 1 gramo de cadenas livianas por día, todas son reabsorbidas y metabolizadas y uno no las llega a ver en orina. Ahora, la capacidad nefrotóxica surge cuando se supera este umbral de metabolización y se puede dar a distintos niveles de la nefrona. En primer lugar, a nivel de glomérulo se puede dar por formación y depósito de fibrillosas amiloides dentro del contexto de una amiloidosis a cadenas livianas. En segundo lugar, y lo que nos interesa en el Ateneo, se da a nivel del túbulo proximal, donde las cadenas, como ya dije, se suelen reabsorber y metabolizar. En mayor medida se metabolizan las kappa que las lambda, pero cuando se supera esta capacidad de metabolización, tienden a complejarse, precipitar y formar cristales que son característicos del síndrome de Fanconi. Esto lleva al desarrollo de un estado inflamatorio, de secreción de citoquinas, que terminan llevando a una alteración celular que conlleva todo un compromiso de los transportadores de membranas y de distintas organelas, como son en específico los lisosomas, que es el nivel a donde se van a metabolizar las cadenas. Por último, se desarrolla una necrosis tubular aguda, todo un cuadro de fibrosis y llegamos a la instauración del síndrome de Fanconi.
Por otro lado, en el túbulo distal, las cadenas livianas libres se pueden combinar con las proteínas de Tamm-Horsfall, donde precipitan formando cilindros serosos y se desarrolla el riñón de mieloma, que es la nefropatía más común en el mieloma múltiple. Como ya dijimos, el síndrome de Fanconi puede ser una complicación de la neuropatía monoclonal de significancia renal, pero es poco común que se dé. Y cuando sucede, se suele dar en contexto de la presencia de inclusiones cristalinas en inmunofluorescencia, que suelen ser positivas para cadenas livianas libres kappa y rara vez para cadenas livianas libres lambda. La toxicidad de estas cadenas livianas en el síndrome de Fanconi viene dada por la resistencia al dominio variable a su degradación a nivel lisosomal, como les estuve comentando, por lo cual se acumulan, cristalizan y precipitan dentro de las células tubulares proximales. Pero ¿por qué en nuestro paciente no pudimos ver los depósitos de cadenas livianas libres en la punción biopsia renal? El síndrome de Fanconi se puede presentar tanto en contexto cristalino como no cristalino, y a su vez los cristales se pueden dar de forma localizada, con lo cual puede que en la muestra que uno toma para la punción biopsia renal los cristales no se vean, sobre todo si se lo analiza solamente con microscopía óptica, que es poco sensible para este tipo de análisis. Por otro lado, la evidencia disponible al momento destaca que el síndrome de Fanconi por cadenas livianas libres de tipo lambda es una complicación muy rara de la gamapatía monoclonal de significancia renal y que se suele presentar en forma no cristalina. Viendo la rareza de estos casos, no hay muchos reportados en bibliografía y por eso traemos este que se describió en Brasil durante el 2022 como un antecedente de relevancia por su similitud con nuestro caso clínico. Este caso trata de un paciente de 45 años de edad que refiere debilidad de miembros inferiores, progresando a superiores y luego una tetraparesia, con desarrollo en un periodo de 2 años, y luego empieza a referir dolor en la zona lumbar, presencia de espuma en la orina y edema en miembros inferiores. Podemos ver algunos de los laboratorios que se presentan, como hipopotasemia, hipofosfatemia y una acidosis metabólica coincidentes con los laboratorios de nuestro paciente. En cuanto a la función renal, presenta una creatinina elevada, un índice de filtrado glomerular estimado por seca de EPI menor a 60, proteinuria de 2 cruces en orina aislada que se confirma con la proteinuria en orina de 24 horas, que en este caso toma un valor de 4 gramos, y glucosuria en contexto de normoglucemia. Todo esto también coincide con nuestro paciente y volvemos a resaltar el hecho de que esta proteinuria es más alta que la de nuestro caso, pero era el parámetro con más variación dentro de los pacientes que presentaban Fanconi por cadenas livianas. Por otro lado, presenta también elevación de la fosfatasa alcalina, posiblemente por aporte de lisoenzima ósea, y disminución del ácido úrico, también coincidentes con nuestro caso clínico. Se sigue estudiando este paciente con densitometría ósea y radiografía de huesos largos, en la cual se evidencia osteoporosis que es compatible con osteomalacia, y junto con los laboratorios presentados levanta la sospecha de un síndrome de Fanconi. Habiéndose descartado las causas medicamentosas y de exposición a metales pesados, se empieza a analizar una posible disproteinemia y se observa una banda homogénea en zona gamma del uroproteinograma dentro del contexto de un proteinograma sérico sin ningún tipo de alteración. Una inmunofijación en orina que resulta positiva para proteína de Benson-Jones de tipo lambda y por supuesto, como ya dijimos, si tenemos proteína de Benson-Jones de tipo lambda en orina, esperamos tener esa misma cadena liviana aumentada en suero. Como podemos ver, tomaba un valor de 905 miligramos por litro y la relación kappa-lambda también estaba bastante afectada. Se continúa con estudios en este paciente para descartar otro tipo de patologías de gamopatías monoclonales. Se evidencia una punción de aspiración de médula ósea, menos de 10% de células plasmáticas, y el screening para proteína amiloide con tinción de rojo Congo resulta negativo, que lo vamos a ver en las siguientes imágenes de la punción biopsia renal. En la imagen de la derecha podemos ver distintas imágenes tomadas por microscopía óptica de la punción biopsia renal del paciente. Los primeros dos paneles A y B muestran glomérulos conservados. En el C y en el D está la tinción para rojo Congo. En el D se la muestra con luz polarizada, resulta negativa, con lo cual se descarta la amiloidosis a cadenas livianas como una patología en el mismo por ausencia de depósito de material amiloide. En la E se ven túbulos con focos de regeneración epitelial y cilindros hialinos que no orienta la búsqueda hacia ninguna patología en particular. Y en la F se encuentra el único glomérulo esclerosado en la punción del paciente. Con lo cual se interpreta como una lesión glomerular sin características de ninguna patología en particular y una injuria tubular aguda. En este caso se sigue el estudio realizando microscopía de fluorescencia y se utilizan anticuerpos contra IgA, IgG, IgM, cadenas livianas kappa, cadenas livianas lambda,
fragmento C3 y C1Q del complemento y fibrinógeno. Todas resultan negativas, con lo cual se descarta la presencia de depósitos de este tipo de proteínas a nivel renal. Por último, para agotar todas las posibilidades diagnósticas con microscopía, se realiza microscopía electrónica con la que tampoco se evidencian depósitos o agregados moleculares y se hace un leve comentario de que hay un pequeño engrosamiento de la membrana basal glomerular. Con todos los laboratorios y estudios de imágenes que se le hicieron a este paciente, se llega al diagnóstico de un síndrome de Fanconi por cadenas livianas libres de tipo lambda, secundario a una gamapatía monoclonal de significancia renal. Ahora, habiendo visto la forma rara de presentación del síndrome de Fanconi por cadenas livianas, nos preguntamos cómo es que se suele dar en la generalidad de los pacientes. Este estudio se publica en 2016 y se estudiaron 46 casos de síndrome de Fanconi por cadenas livianas, de entre los cuales 40 resultaban cristalinos y 6 no cristalinos. De la totalidad de los casos, 44 eran por cadenas livianas libres de tipo kappa y solo 2 por cadenas livianas libres de tipo lambda. Y estos 2 de tipo lambda eran no cristalinos, con lo cual, por lo general, cuando se da este síndrome, se da por cadenas livianas libres de tipo kappa y de manera cristalina. Vemos ahora diferentes muestras de biopsias de los pacientes y recordando que los únicos cristalinos eran de tipo kappa, todo lo que veamos acá de cristales van a ser cristales de cadenas livianas libres kappa. Esta microscopía óptica de las funciones biopsias renales estaban teñidas con tinción tricrómica y se pueden ver todo lo que vean de color rojizo, que son inclusiones cristalinas fucsinofílicas justamente de cadenas livianas libres kappa a nivel de los túbulos proximales. En cuanto a la microscopía de fluorescencia, en los paneles A, B y C podemos ver inclusiones cristalinas positivas en los túbulos proximales para cadenas livianas libres de tipo kappa y en la D, negativas para cadenas livianas libres de tipo lambda. Por último, acá hay distintos ejemplos de cómo se pueden llegar a ver las inclusiones cristalinas de cadenas livianas libres kappa con microscopía electrónica, que es todo lo que vemos de color gris más oscuro. Pasamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento en este síndrome. En un primer momento se consideraba al síndrome de Fanconi por cadenas livianas como una patología asociada al MBUS con una evolución relativamente indolente. Y como las terapias antineoplásicas disponibles en el momento en el que se describe esta patología tenían bastantes efectos adversos, se prefería no dar un tratamiento quimioterápico a menos que la enfermedad hematológica de base avance al punto tal de requerirlo, como por ejemplo llegar a un estadio de mieloma múltiple, o que el paciente avance hacia una falla renal. Todavía sigue habiendo controversia de si tratar o no a este tipo de pacientes y cómo tratarlos, porque depende en gran medida de la enfermedad hematológica que tengan de base y de cuáles son las repercusiones clínicas que está generando en cuanto a las alteraciones metabólicas. Pero lo que se sabe es que la única forma de evitar el daño renal continuo es controlar la síntesis del componente monoclonal y evitar que llegue en grandes cantidades al túbulo proximal. De esta forma podríamos llegar al umbral de metabolización que suele tener el riñón de esos 10 a 30 gramos días de cadenas livianas libres y permitir que se regenere su funcionalidad. Por otro lado, las alteraciones metabólicas que surgen a raíz del síndrome de Fanconi se deben tratar con reemplazo de bicarbonato, fósforo, potasio, según los requerimientos de cada paciente, y en el caso de que hubiera instaurado una osteomalacia, se puede adicionar vitamina D. Si bien se puede dar un tratamiento eficaz de la enfermedad hematológica de base, si uno no hace este tratamiento de reemplazo, lo que es la recuperación de las alteraciones metabólicas es bastante lento. Nosotros acá queremos destacar que nosotros perdimos seguimiento del paciente al momento en el que fue derivado de hematología, pero lo hizo con indicación de inicio de un tratamiento de reemplazo por el servicio de nefrología. Algunos meses después, entre 3 o 4 meses después, el paciente se comunica con el servicio de nefrología y les comenta una gran mejoría clínica, incluso con recuperación de la marcha. Por eso destacamos la importancia de este tratamiento de reemplazo instaurado a tiempo. Volviendo al estudio que presentamos de China del año 2021, donde les comenté que también se estudió cómo fue la evolución de los pacientes en cuanto a tratamiento que recibían, de los 26 casos de síndrome de Fanconi por cadenas livianas, 14 se daban en contexto de una gamapatía monoclonal de significancia renal y solo 3 de esos pacientes recibieron quimioterapia, además de tratamiento de reemplazo. Los otros 11 únicamente recibían tratamiento de reemplazo para combatir su clínica. En este gráfico podemos ver representados como triángulos llenos al grupo de pacientes con gamapatía monoclonal de significancia renal y círculos vacíos a pacientes con otro tipo de enfermedades hematológicas como mieloma múltiple, leucemia de células plasmáticas y macroglobulinemia de Waldenström. Vemos que a lo largo de los 3 años de seguimiento, el grupo de pacientes que tiene una condición hematológica que requiere un tratamiento quimioterápico de base
mostró una mejoría de su función renal, mientras que los pacientes con gamapatía monoclonal de significancia renal, de entre los cuales solo 3 habían sido tratados, muestran un claro empeoramiento de la función renal. Por otro lado, se evaluó a la totalidad de los pacientes que recibían quimioterapia, están representados con círculos llenos, versus los que no la recibían, y se midió cómo fue la variación de la función renal a lo largo de los 36 meses, ubicándose siempre el grupo de pacientes con tratamiento de quimioterapia por encima de la línea de base, que es la que vemos como una línea punteada. Con esta evidencia, el Grupo Internacional de Investigación sobre Gamapatía Monoclonal y Riñón concluye recomendar en pacientes con síndrome de Fanconi por cadenas livianas en contexto de una gamapatía monoclonal de significancia renal realizar un trasplante de células madres o un tratamiento de quimioterapia con el objetivo de evitar la progresión de la enfermedad renal y en aquellos pacientes que hubieran ya requerido un trasplante renal, minimizar el riesgo de recurrencia de este daño. Bueno, por último, queremos mencionar algunas conclusiones. Por un lado, que el síndrome de Fanconi por cadenas livianas es una complicación poco frecuente de la gamapatía monoclonal de significancia renal y su restricción de cadenas livianas libres de tipo lambda es de una rareza aún mayor. También que en la actualidad se recomienda el tratamiento quimioterápico en pacientes con síndrome de Fanconi por cadenas livianas en contexto de una gamapatía monoclonal de significancia renal, ya que son terapias seguras y permiten frenar y frecuentemente recuperar el daño renal causado por las proteínas de Benson-Jones. También queremos destacar el rol fundamental del laboratorio en el diagnóstico del síndrome de Fanconi por cadenas livianas, sobre todo con las que presentan restricción de cadenas livianas libres de tipo lambda, debido a que su presentación en forma no cristalina vuelve a la biopsia renal prácticamente obsoleta para el diagnóstico. Y también que ninguna técnica de laboratorio permite per se el diagnóstico de la gamapatía monoclonal, por lo tanto deben usarse conjuntamente para alcanzar una alta sensibilidad diagnóstica. Esta es la bibliografía que utilizamos para hacer el Ateneo y queremos agradecer a nuestras compañeras de residencia y a Nati y a Flor, que son las bioquímicas del sector de química y proteínas, que nos ayudaron a armar este Ateneo. Muchas gracias.